Mi nombre es Adriana Chavarría. Esta es la actividad 3 de Estadística Básica, que es medidas de tendencia central y dispersión. Para empezar es importante recordar que mi proyecto tiene que ver con el agua o el problema del agua en la alcaldía Tláhuac. Para esta primera recolección de datos se hizo la pregunta sobre de qué forma las personas o las casas obtienen el agua cuando hay cortes, escasez o falta de agua en algunas casas de la colonia Tláhuac. Se dieron 4 respuestas o se dieron, perdón, 5 opciones para responder y de estas 30 casas, pues en esta tabla podemos observar la frecuencia de las contestaciones o del vacío de las respuestas que nos dieron. Teniendo esto en cuenta, les voy a explicar que pues la media no se puede sacar, dado que es un dato que se trabaja con la suma de todos los datos que nos dieron y se divide el resultado en la cantidad de los mismos. Si bien es claro, como les decía, que tenemos 5 opciones, esta sería la parte en el número de opciones que se puede dividir. Estos datos, al ser cualitativos, no tienen un valor ni se les estableció desde el principio. Es decir, yo no puedo sumar cisterna, me quedo sin agua, otro pipa de agua recolección porque no tienen un valor ni se les proporcionó desde el principio. Por esta razón, la media no existe para este caso. La mediana pues pasa algo similar, ya que esta medida nos dice que hay que acomodarlos de menor a mayor y verificar cuál es el dato que queda en medio, ¿no? De entre todos estos datos y pues como dije no se les dio un valor, por lo cual no podríamos acomodar de menor a mayor, puesto que no tiene ningún valor numérico, solamente es cualitativo, entonces la mediana no existe para este mismo caso. La moda, como sabemos, es el dato que se repite más continuamente y pues en este proyecto la pipa de agua con 9 respuestas fue el que se repitió de más número de personas que contestaron. Para las medidas de dispersión es importante recordarles que no son datos numéricos, no son cuantitativos, sino son cualitativos, pero para poder trabajar esta cuestión de los cálculos, tomé el número de personas que eligieron esta opción para poder demostrar cómo se realiza. Entonces, el rango nos dice que es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, teniendo en cuenta esto, el valor máximo es 9 y el valor mínimo es 4. Entonces, la operación quedaría 9 menos 4, lo cual nos estaría dando 5. Para los siguientes cálculos, el cálculo de desviación media y el de desviación estándar, es primero necesario realizar la variancia. Porque en estas dos fórmulas, que ahorita más adelante lo voy a explicar, la X con una rayita arriba significa la suma de los valores. Entonces la suma de los valores básicamente es la variancia. Entonces acá vamos a conocer la fórmula, que como es una muestra, la fórmula sería sigma al cuadrado es igual a la suma del valor menos la suma de los valores elevado al cuadrado entre el número de valores menos 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es la suma de los valores, lo cual nos da igual a 30, que eran las personas que participaron o las casas, y se tiene que dividir entre el número de valores menos 1, lo cual nos da a 7.5. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer la suma de los valores, que sería 6, 4, 5, 9 y 6, menos 7.5 elevado al cuadrado. Cuando hagamos esta suma, lo vamos a dividir entre la suma de valores menos 1, lo cual nos estaría dando, si pueden ver donde sale la función de x, ahí están las operaciones, nos estaría dando un total de 6.3125, ya que tenemos este dato, que es sigma al cuadrado, podemos hacer los otros datos que nos pasamos porque necesitábamos de dicho dato. Para el cálculo de la desviación media, nos dice que es la suma del valor absoluto del valor menos la suma de los valores entre el número de valores. Entonces aquí podemos ver en el paso 1, tenemos 6, 4, 5, 9 y 6, menos la suma de los valores que es 7.5, más, como están viendo, la sucesión, ¿no? O sea, tenemos que sacar el valor absoluto. ¿Y qué es el valor absoluto? Pues un número sin su valor relativo, que sería positivo o negativo. En el paso 2 podemos ver que nos dio estos valores absolutos, o sea, las restas, y sería 1.5 más su 3.5 más 2.5 más 1.5 más 1.5 entre 5. La desviación media, entonces, aquí podemos ver lo que nos dio la suma, sería 10.5 entre 5 y nos daría 2.1.
El cálculo de la desviación estándar nos dice que es muy sencillo, que es igual a sigma es igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, que es el valor que teníamos allá abajo, ¿no? Entonces nos dice aquí que sigma es igual a la raíz cuadrada de 6.3125. Estamos solo sustituyendo este valor, ¿eh? No es que tengamos que sacar la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. No es solamente sustituir sigma al cuadrado, que es 6.3125, lo cual nos da a 2.5124. Entonces, básicamente, aunque no serían los cálculos correctos porque no tengo datos cuantitativos, es así como podemos demostrar los datos de medidas de dispersión y los procesos de cómo se hacen. Gracias.